Palabra el asambleísta Luis Pachala. Distinguidos asambleístas, buenas noches, querido pueblo ecuatoriano. Yo quería honestamente solo referirme a la ley orgánica de la Defensoría Pública, pero lamentablemente al legislador que acaba de intervenir, solo quisiera decirle: la mentalidad de venganza y odio destruye a los estados, mientras que la mentalidad de la reconciliación y la propuesta construye naciones. Atentamente, Nelson Mandela. Ya entrando en el tema, porque hay que ganar tiempo al tiempo. El Estado invierte en defensores públicos. Muchos juicios son patrocinados, pero muchos también se quedan en el camino. La pregunta es: ¿ha existido calidad en ese patrocinio? ¿Ha existido eficiencia? Muchos inocentes en las cárceles. ¿Será que esos casos habrán sido patrocinados como se debe? Hay que responder con esta nueva ley, señores miembros de la Comisión de la Defensoría Pública, a diferentes inquietudes que está en la ciudadanía. Los abogados en el libre ejercicio se quejan. La Defensoría Pública nos deja sin trabajo. Ese es el cantar de todos los días. Los usuarios de la Defensoría Pública se quejan. Como es gratuito, como no pago, entonces los defensores de la Defensoría Pública no patrocinan, ponen pocas ganas, solo asisten a la primera audiencia y dejan abandonado. Los pueblos, las nacionalidades, los campesinos, los montubios, los afros, que requieren de este servicio, reclaman y dicen que no son defendidos tomando en cuenta sus costumbres, sus propias lenguas, sus propias tradiciones, y tienen que estar, por supuesto, a la cola. Entonces la pregunta es: ¿para qué entonces el Estado está invirtiendo? ¿Para qué? Si el Estado invierte, es para que justamente exista operatividad, celeridad, rapidez, trato justo, calidez, amabilidad. La Defensoría Pública, es decir, aquel que está con el indefenso, es alguien de las comunas, alguien de los campesinos, alguien que no tiene circulante, alguien que necesita una mano, alguien que necesita de una sabiduría, una sapiencia, necesita de una estrategia jurídica. Y por eso acude, y por eso el Estado creó esta institucionalidad. Y no puede decir que se haya convertido en mucha burocracia, en mucho perdedera de tiempo. Entonces, ese nivel de profesionalidad tiene que ponerse al estilo, tiene que ponerse al nivel, tiene que ponerse de la mano con los necesitados. Presidente, queridos amigos, no puede haber, por supuesto, en esa defensa, no puede haber discriminación, no puede haber prioridades, porque todos son prioridades.
Por otro lado, también está claro el principio constitucional de que los ciudadanos deben tener una defensa óptima. Si los que tienen dinero se merecen una defensa de alta calidad y los pobres no se merecen. Y por eso es importante, presidente, articular el Código de la Función Judicial con esta ley de la Defensoría Pública, que debe ser, por supuesto, autónoma, y no olvidarse de lo que siempre tenemos miedo, de la justicia indígena. Y con una resolución de la Corte Constitucional, votaron por los suelos lo aprobado por el mismo pueblo, el artículo 171, lo referente a los derechos colectivos, a los derechos consuetudinarios, lo referente a la justicia indígena, y dejándonos solamente para ciertas cosas y para ciertos casos, no. ¿Y cuántos dirigentes, cuántos comuneros han sido castigados por la justicia, por aplicar la justicia indígena, porque crearon un subterfugio allí en la Corte Constitucional de aquel entonces? Y quisiera también, querida presidenta de la Comisión de Justicia, que se acelere esa amnistía para los compañeros dirigentes indígenas apresados, judicializados injustamente. Justicia es justicia, dar a cada quien lo que le pertenece. No soy abogado, soy economista, pero creo que la vida que nosotros hemos vivido nos hace más que abogados. Somos capaces de resolver todos los conflictos cuando aplicamos los derechos consuetudinarios, la justicia indígena. En 8 días sabemos resolver los temas en las comunas. En menos. Qué diferente esperar años y años en la justicia ordinaria. Por eso quisiera referirme ya concretamente a la Defensoría Pública. La Constitución de la República, en su artículo 77, garantiza el derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad. En ningún caso quedará en indefensión ningún ciudadano. La gratuidad en el acceso a la justicia es uno de los mayores avances en el desarrollo de las garantías del debido proceso, y en esa virtud es algo que siempre debe ser fortalecido. Por su parte, el artículo 191 de la Carta Magna define a la Defensoría Pública como un órgano autónomo de la función judicial, cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural no pueden contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. Corresponde a esta Asamblea, en este contexto y en atención a estos principios y normas constitucionales, entregar al país una ley que regule en debida forma un sistema integral de asistencia y asesoría jurídica gratuita a las personas que no pueden acceder a ella por su situación de vulnerabilidad o por su situación económica. Hay que reconocer que esta ley busca establecer un marco regulatorio adecuado para normar los servicios que presta la Defensoría Pública a lo largo del país, dotando de herramientas institucionales fuertes para el correcto funcionamiento y desarrollo de sus actividades. Destacamos, por supuesto,
la institucionalización de un sistema de información de patrocinio y defensa jurídica gratuita, la cobertura del sistema orientada a las personas que se encuentran en estado de indefensión, imposibilidad de acceso a la justicia o condición económica sujeta a vulnerabilidad, fortalecimiento de la formación continua y especialización de los defensores públicos. Especialización académica, sí, pero también especialización en las costumbres. ¿Cuántos quisiéramos hablar del derecho consuetudinario? Que no entienden muchos abogados, juristas, constitucionalistas. Quisiera que vayan a vivir o vengan a vivir en las comunidades y entiendan cómo se acelera la justicia, que aprendan, que convivan. Esa es la defensoría pública. No esperar que el usuario venga a la oficina. El defensor público tiene que ir a las comunidades, tiene que ir al lugar, al sitio, en sitios, resolver los temas, si es posible con mediación judicial. Y por eso hay que especializarse en justicia indígena, porque eso es sagrado. Y por supuesto, nadie entiende lo que debe entender. Y también, por supuesto, esta ley contiene el servicio de la red complementaria a la defensa jurídica pública que permite regular el funcionamiento, la evaluación, acreditación y establecimiento de sanciones de los consultorios jurídicos gratuitos que prestan complementariamente este servicio. Es importante recalcar que en este importante marco regulatorio se adopta a los estándares establecidos, se adapta a los estándares establecidos en el sistema americano en lo relativo a la asistencia jurídica, contribuyendo de esta manera al desarrollo progresivo de los derechos de esta materia. Pero eso no es todo, Presidenta de la Comisión y comisionados, por favor. Es importante hacer una propuesta que se amplíe la cobertura de la asistencia jurídica que presta la Defensoría Pública a través de acuerdos de cooperación y alianza estratégica con gremios profesionales de abogados para que no estén rezagados tantos casos, guardados tantos casos, perdidos tantos casos, olvidados tantos casos. Se podría analizar el sistema pro bono con firmas y grupos de abogados que podrían ser retribuidos o no por el Estado o por la contraparte mediante sentencia en función al resultado del proceso. Asimismo, se debe fortalecer la cooperación con los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades. Esto debido a que actualmente el sistema de defensores está congestionado. No existe suficientemente personal para atender tantos casos. La segunda propuesta es: el informe del primer debate incorpora interesantes estadísticas sobre el número de casos de asistencia jurídica proporcionada por la Defensoría Pública en las diferentes áreas. Sin embargo, sería importante también conocer de igual forma el porcentaje de causas terminadas bajo su patrocinio, causas ganadas, perdidas y aquellas en las que el usuario ha desistido de continuar con el patrocinio de la Defensoría Pública. ¿En qué porcentaje se ha dado también asistencia al presunto infractor? Esto nos permitirá conocer la realidad del servicio de asistencia jurídica e implementar en la normativa soluciones de ser el caso. Tercera propuesta: el proyecto prevé una serie de sanciones respecto de la red complementaria a la defensa jurídica pública a causa de una deficiente prestación de servicios o por el cometimiento de graves actos que riñen con la ética. Incluso existe un apartado de deberes y obligaciones para los usuarios del sistema. Sin embargo, la norma no incluye un trato similar de deberes y obligaciones para los funcionarios de la Defensoría Pública y sanciones respecto también a estos funcionarios. Apenas se lo realiza de forma general y ambigua en el artículo 8 del proyecto.
Es necesario, por lo tanto, que exista una evaluación continua del servicio por parte de los usuarios. No existe claramente el capítulo de obligaciones y deberes que deben tener los defensores públicos y no tienen por qué estar haciendo honores al defensor público. Son los defensores públicos quienes tienen que hacer honores a los usuarios, pero con los resultados, más allá de temas formales. Los resultados son importantes. En el artículo 32 se hace referencia a las personas que elaboran, prestan servicios o realizan prácticas profesionales como funcionarios. A ellos no se les debe llamar funcionarios porque están haciendo prácticas profesionales. El uso del término es incorrecto, pues este caso se aplican pues funcionarios a los que están pues ya como manda la ley de servicio público. Por lo tanto, sugiero, presidente, que se cambie ese término, que se cambie, que se llamen pues como se debe prácticas profesionales. En este sentido, mucho dolor, mucha tristeza, mucha marginación. Sufren los pobres, los humildes, los que no tienen dinero. ¿Cuánto cuesta un abogado? Y por eso acuden a los defensores públicos. El defensor público debe ser aquel ángel que justamente ayude a caminar a ese desvalido, a este que ha caído en la desgracia. Y para eso el Estado paga, para eso el Estado invierte. Por eso, presidenta, por favor, hay que tomar todo en cuenta, todas estas reflexiones, para que sea una ley de la Defensoría Pública pragmática y humanista. Muchas gracias, presidente. Era la intervención del asambleísta Luis Pachala, representante de la provincia de Bolívar por el movimiento Creo. Ha manifestado que el derecho a la justicia es sagrado y para ello es indispensable contar con una defensoría pública de cobertura nacional, permanente y descongestionada. Muchas gracias, asambleísta Luis Pachala. Se cierra este primer debate de este importante